Ejercicio físico y sistema inmune. Existe una relación estrecha entre el ejercicio físico y los cambios fisiológicos que se generan en el sistema inmunitario. Se ha evidenciado la importancia de la práctica de ejercicio físico moderado para lograr una respuesta óptima de nuestro sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Hay muchos estudios que han demostrado cómo al mantenerse activo mejoran nuestras defensas. Concretamente, aumentan los neutrófilos y los monocitos, disminuyen las citoquinas inflamatorias, aumentan las células NK y aumentan los linfocitos T. Además, el ejercicio físico nos ayuda al control del estrés y a mejorar la flexibilidad metabólica. El ejercicio físico es un pilar fundamental para mantener un adecuado estado de salud. Por el contrario, el sedentarismo y la inactividad física tienen consecuencias negativas como la disminución de la capacidad pulmonar, el aumento del riesgo de sufrir osteoporosis, disminución de la masa y fuerza muscular, en general, que se acelera el proceso de envejecimiento. Nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Por eso es importante incorporar el ejercicio físico como algo habitual en la vida diaria. Cada persona tiene que adoptar el ejercicio que sea más adecuado según su condición física y su estado de salud. Desde caminar, correr, nadar o andar en bicicleta. La práctica de estas actividades nos va a aportar grandes beneficios en nuestra salud. Beneficios tan importantes como el fortalecimiento de nuestros huesos, disminuyendo el riesgo de la osteoporosis, aumentando la fuerza muscular y la flexibilidad, ayudándonos a prevenir lesiones musculares y sobre todo la prevención de las caídas en la gente mayor. Nos ayuda al control del peso porque existe un binomio inseparable en el control de la obesidad, que es realizar una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio físico regular diario. Previene enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes. Disminuye la inflamación crónica, ayudando a las personas que sufren patologías como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica. Mejora la respuesta inmunitaria frente a los procesos infecciosos. Favorece el tránsito intestinal. Mejora la autoestima y el estado de ánimo, porque la práctica de ejercicio físico regular diario es el mejor antidepresivo y ansiolítico no farmacológico que tenemos a mano para poder revertir ese tipo de problemas. También nos ayuda a prevenir y mejorar el estrés. Y nos mejora la calidad del sueño. No solo hacer ejercicio físico es suficiente, además es importante aumentar la actividad física. El acrónimo NEAT, No Exercise Activity Thermogenesis, se define como el gasto energético diario empleado en cualquier tipo de actividad, no considerada como ejercicio físico. Pues lo primero que deberíamos de realizar sería aumentar nuestra actividad física diaria o NEAT. Caminar más, subir escaleras, realizar actividades domésticas, estar más tiempo de pie, etc. Incluir en nuestra rutina píldoras de movimiento o pequeñas y breves rutinas de ejercicios y movimientos para poder practicarlo a lo largo del día. Por ejemplo, por la mañana al despertarse, realizar una serie de ejercicios de estiramientos y de movilidad articular. A media mañana, realizar ejercicio físico aeróbico como el pasear durante 15 a 30 minutos. Por la tarde, hacer una serie de ejercicios de fuerza y por la noche una sesión de unos 10 minutos de relajación. Si tienes la posibilidad, puedes realizar ejercicio planificado en grupo varias veces a la semana en un gimnasio o en un centro deportivo, dirigido por profesionales que te vayan asesorando. Elige aquel ejercicio adaptado a tu condición física, porque un ejercicio demasiado intenso o demasiado largo nos va a reducir las defensas y podría aumentar el riesgo de infecciones. Asegurarse de estar bien hidratado antes, durante y después de haber realizado ejercicio físico. Utilizar ropa cómoda y evitar no abrigarse excesivamente. Actividades como el yoga, el tai chi o la meditación son muy útiles porque además de obtener beneficios físicos, nos ayudan a controlar el estrés. Para finalizar,
las recomendaciones de la OMS sobre la actividad física para la salud por grupo de edad, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, óseas y reducir el riesgo de las enfermedades no transmisibles son: para los niños y adolescentes, 60 minutos de actividad física diaria; para los adultos, 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico; y para los adultos mayores, 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico y 2 veces por semana ejercicios de fuerza. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias.